Libro de Daniel, capítulo 3. Una historia que usted la ha escuchado más de alguna vez, estoy seguro. Pero vamos a ver qué nos quiere decir Dios a través de su palabra esta tarde. Amén. Daniel, capítulo 3, verso 4 al 6. Daniel, capítulo 3, verso 4 al 6. La palabra de Dios dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Doy gracias a Dios por la bendición que me ha dado de exponer la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Y como todos conocemos, hermanos, la palabra de Dios, desde el principio, hermano, vemos que el hombre se ve amenazado, ¿verdad? Desde el principio el hombre se ve amenazado por un ser llamado Satanás. El tema de este mensaje lo he titulado La iglesia bajo ataque. Y es que el hombre, desde que comienzan los tiempos, el hombre comienza a sufrir ataques del enemigo. ¿Usted se acuerda bien? Allá en el huerto del Edén, Adán vivía una vida tranquila, una vida perfecta, con su mujer Eva. Estaban en un mundo perfecto, no les hacía falta nada, pero allá hay un ser que viene y comienza a tratar de destruir la creación de Dios. La existencia de Satanás, hermano, y todas sus acciones vienen mucho antes de la creación del hombre. Mucho antes de eso, él ya había, hermano, tratado de hacer algo. Había tratado de quitar a Dios de su lugar, de tomar el lugar de Dios. Y eso está en Isaías 14. Al no poder tomar Satanás el control o el lugar de Dios, él dice: bueno, no pude, ahora voy a destruir todo lo que él ha creado. Lo decía hace un mes aproximadamente, ¿se acuerda? El diablo quiere destruir la creación de Dios. El diablo quiere destruirte a ti, no sin que antes blasfemes el nombre de Dios. Es por esa razón que usted y yo estamos aquí. Porque el diablo sabe a dónde tú vas si mueres hoy. Si tú blasfemas el nombre de Dios, esa conexión que hay entre tú y Dios se parte, se quiebra. La conexión que había entre Adán y Dios era tan fuerte que Satanás pensó: si quiebro esa conexión, si puedo romper esa conexión, voy a destruirlo. Porque si el hombre está separado de Dios, en el libro de Juan lo dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces lo que te mantiene a ti en pie en ese lugar en ningún momento es que tú o yo seamos buenos. Lo que te mantiene a ti en pie en ese lugar es que estás unido a Dios. ¿Qué es lo que el diablo trata de hacer? Trata de destruirte o de quebrar esa conexión que hay entre tú y Dios. Una vez quebrando esa conexión, el diablo puede hacer lo que sea a tu vida. Te puede destruir, te puede zarandear, pero no mientras tú estás conectado a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios crea la tierra, dice la palabra que Él dice: sea la luz, y la luz fue hecha. Dice Él: produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra árbol que da fruto, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra,
Pero cuando va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre. Comienza a crear el hombre. Y de ahí, he ahí lo especial que la creación humana es. He ahí lo especial que el ser humano es. Entonces dice el diablo, esta creación tan especial que Dios ha hecho, voy a destruirla. Voy a destruir, voy a desordenar, voy a quebrar todo lo que Dios ha hecho. Lo voy a deshacer, todo lo que Dios ha hecho. Y comienza el diablo a tirar ataques contra el hombre. Y si nos fijamos bien, hermano, en el mismo libro de Génesis, una vez que el hombre ha pecado y el diablo ha quebrado esa conexión entre el hombre y Dios, una vez que el diablo logró su objetivo, surge el primer asesinato. Entonces el diablo lleva, hermano, trabajando con el ser humano desde el principio. Con nosotros también hemos visto, la palabra de Dios nos habla de aquella esclavitud que sufrió el pueblo de Israel allá en Egipto. Y dice la Biblia que durante 400 años estuvieron oprimidos. Y había algo muy especial a ellos. Dicen que ellos esperaban a un Salvador. Ellos esperaban a un Salvador. Esa conexión que había entre el pueblo y Dios, hermano, era tan fuerte que 400 años no fueron suficientes para que ellos blasfemaran el nombre de Dios. ¿Cuál fue el problema? Que estando en el desierto comenzaron a blasfemar el nombre de Dios, a renegar contra Dios. Entonces, desde el principio, hermano, ha habido una serie de ataques del enemigo contra el pueblo de Dios. Y hoy en día no es la excepción. Estamos, hermano, la iglesia cristiana está bajo un ataque terrible y el diablo se ha levantado con más fuerza y nos ha atacado. Dice la palabra de Dios que fíjese que hasta este momento, hermano, usted y yo estamos en pie porque Dios es grande, misericordioso con nosotros. Por eso es que estamos en pie. Porque si Dios fuera un Dios que dejara su creación a la deriva, hagan lo que ustedes quieran o usted y yo, quién sabe cómo estaríamos. En días de Noé, hermano, la Biblia dice que Dios destruyó aquellas generaciones. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que los pensamientos y todo designio del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 6 puede encontrar eso. Y en nuestros días, hermanos, podemos ver a los gobiernos de todo el mundo, mire, aprobando leyes que van contra la moral, contra la humanidad, contra lo espiritual. Cosas que están dañando, atacando, y la iglesia cristiana las está recibiendo. La iglesia cristiana, hermano, está siendo atacada de diferentes formas. Y la iglesia, hermano, no debe ser la iglesia que soporta todo, ¿verdad? Que la pisoteen, que te ataquen y tú solamente agachar la cabeza. La iglesia tiene que luchar por predicar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy. Que peleemos, hermano, que nos mantengamos firmes. Dice la palabra de Dios. Fíjese que aún con todo lo que el diablo hace, aún con toda la fuerza que el diablo hace, su poder no es suficiente si tú estás unido a Dios. No importa cuán poderoso el diablo sea, si tú estás en comunión con Dios, no hay diablo, no hay demonio que te pueda separar de ese amor. Hay 3 cosas, hermano, importantes que debes hacer bajo este ataque. A veces pensamos, hermano, bueno, no me afecta. A mí eso no me afecta. A mí no me está afectando nada del mundo. Pero fíjese que la iglesia cristiana siente los ataques del diablo. La iglesia cristiana puede sentir los ataques del diablo. 3 cosas importantes, hermano, que debemos hacer bajo este ataque. Número 1, esfuérzate en el Señor. Podría, hermano, yo estar buscando trabajo
y estar sentado en mi casa, ¿será que podría encontrar un trabajo? ¿Podría yo tratar de ganar una pelea? ¿Podré ganarla si no me levanto? ¿Podría yo querer comprar una casa? ¿Podré comprarla si no comienzo a ahorrar? ¿Podría querer comprar un carro? ¿Podría comprarlo si no comienzo a ahorrar para comprarme el carro que quiero? Esfuérzate en el Señor. Conocemos varones en la Biblia, hermano, que en ningún momento, mire, ellos miraron atrás, sino que se esforzaron hasta donde podían. Esforzarse, hermano, quiere decir ir más allá de lo que tus fuerzas pueden dar. Ok, mi límite es este, o bueno, yo tengo que ir un poco más arriba. Esfuérzate en el Señor. Haz más de lo que tú mismo puedes hacer. Esfuérzate en el Señor. Después de haber sido echado hacia el desierto, Moisés, después de haber estado en el desierto, él toma el liderazgo de aquel pueblo. Y él conocía un camino, pero no sabía los caminos que vendrían después. Y no conocía él cuáles peligros podrían venir. Pero él, hermano, se mantenía caminando porque sabía que sus fuerzas venían de Dios. En una ocasión le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque él, hermano, él tenía sus fuerzas de Dios. Gedeón, hermano, fue un hombre a quien se le encomendó pelear contra un ejército innumerable. Un ejército innumerable. Lo describen ellos de esta forma, que cuando ellos ven y van a ver el ejército que venía contra ellos, dicen: esos son como las arenas del mar. Ellos son innumerables. Y cuando él va con sus 32,000 hombres, le dice Dios: eso es demasiado. Llevas demasiado pueblo. ¿Por qué? Si el ejército que venía contra ellos era mucho más grande, ¿por qué Dios le dice que es demasiado pueblo el que él lleva, que eran 32,000 hombres? Y le dice: diles que los que tengan miedo que se vayan a casa. Y comienzan a irse. Cuando él queda con 10,000, le dice Dios: ese es mucho pueblo todavía, que se vayan los que se quieran ir, los que tengan miedo, los que no quieran participar en esto. Total que Gedeón queda con 300 hombres. Gedeón queda con 300 hombres, peleando contra un ejército de miles. Gedeón queda con un ejército de 300 hombres peleando contra un ejército de miles. Que venían contra ellos, que venían a atacarlos, que los iban a devorar, que los iban a destruir. Sin embargo, cuando Dios le dice: con estos los vencerás, de esa forma ustedes no van a decir que ustedes los vencieron, porque no es con fuerza, es con mi espíritu, le dice Dios a Gedeón. Entonces Dios, hermano, en ningún momento te va a dejar solo, pero tienes tú que esforzarte para seguir caminando. Dice la Biblia que David, él no vio la estatura de aquel. Él vio que era un gigante. Él vio que él no era un guerrero. Pero él no vio a aquel gigante, hermano, con ojos de no, me va a matar. No, él dijo: si Dios va a estar conmigo, pues yo lo voy a vencer. Abraham, hermano, comenzó a caminar sin saber a dónde iba. Lo describe la Biblia. Él comenzó a caminar sin saber hacia dónde iba. Lo que requiere esto es esfuerzo, es determinación. Es que tú digas: no, yo puedo hacerlo, yo realmente puedo hacerlo. Nunca lo he hecho, pero yo puedo hacerlo. Esfuérzate en el Señor, hermano. Los ataques de la vida, hermano, de este mundo, únicamente los vas a poder resistir si estás, hermano, fortalecido con el Espíritu de Dios. Esfuérzate en el Señor. Dice la palabra de Dios en el en la carta a los Efesios: esforzaos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podáis resistir los ataques del enemigo. Y cuando haya acabado ese ataque, mantente firme. Lo que nos lleva al segundo punto. Segundo punto, ¿qué tienes que hacer contra los ataques de este mundo? Mantente firme, hermano. Lo que creíste una vez, un día veniste delante de Dios diciéndole: perdona mis pecados, yo sé que tú
eres Dios y creo que tú eres mi Salvador. Y tuviste ese golpe, ese toque en tu corazón, lo que sentiste ese día que viniste delante de Dios, manténlo, hermano, y mantente firme. En lo que creíste en aquel momento, mantente firme. Dice Pablo decía, yo sé que no hay nada que me pueda apartar del amor de Cristo. Yo sé que no hay nada que me pueda apartar del amor de Cristo. Es la firmeza que tú y yo debemos tener ante la situación que se está viviendo en el mundo entero hoy. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Muchas veces, hermanos, podemos pensar, ¿cuándo va a acabar todo esto? ¿O dónde vamos a terminar? Hace unos meses hablaba con un joven muy humilde, no muy fiel a la iglesia, a Dios, no muy fiel a Dios. Pero ha sido una persona que durante estuvo en la iglesia era muy servicial. Si él podía ayudarte, él te ayudaba a llevar tus cosas a tu carro. Si él podía ayudarte en lo que él fuera, él te ayudaba. Una persona muy humilde. Hablaba con él uno de esos días y me dijo algo que me entristece de verdad. Y yo digo, esto es lo que el mundo le está haciendo a la gente hoy. Y él me dijo, hermano, casi con lágrimas en sus ojos, me dijo, yo no sé si en realidad quiero tener hijos. Yo le pregunté por qué. Y me dijo, es que estoy viendo cómo está el mundo. Una persona que entiende lo que pasa, como lo dije, no es un cristiano muy fiel, pero él fue instruido en la iglesia y me dice, yo no creo querer tener hijos, porque veo cómo el mundo está hoy. Veo lo que está pasando. Veo lo que le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas. Y usted como padre sabe las cosas que le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas. Que es algo, hermano, realmente preocupante. Fíjese que hace unos días, bueno, y en el año 2016 me parece, el templo satánico, hermano, estaba ofreciendo clases después de la escuela, en las escuelas, en un estado, en Illinois me parece. Y lo que ellos decían es, queremos enseñarle a los jóvenes, queremos enseñarle a los hijos, a los niños. Y les vamos a enseñar ciencias, les vamos a enseñar manualidades. La iglesia satánica. Dicen ellos, no nos vamos a meter en ningún tipo de doctrina. No les vamos a enseñar ningún tipo de enseñanza sobre Satanás. Uno de los nombres con los que se le conoce al diablo es compadre de la mentira, ¿verdad? Padre de la mentira. Ahora resulta de que eso pasó en el año 2016 más o menos, y yo creo que en esos estados ya está probado que hay un programa después de la escuela que es programa de parte de la iglesia satánica para los niños. Hace unos días, hermanos, aquí leí yo, en California están pensando en iniciar un plan después de la escuela del templo satánico para nuestros hijos. El diablo sabe la madurez que usted tiene. El diablo sabe que a usted no puede tumbarlo muy fácilmente, ¿verdad? Que tiene que trabajar mucho, que tienen que pasar muchos días, años posiblemente, para que el diablo pueda tumbarte. Pero él sabe que si planta una idea en uno de tus hijos o en uno de mis hijos, eso podría ser, hermano, catastrófico para toda una generación.
Nuestros hijos hoy ven todo normal, ¿verdad? Nuestros hijos hoy miran a dos hombres besándose. Ya se los enseñaron en la escuela. Ya estuvo eso. Es normal ya para ellos. A ellos escuchan mencionar sobre el aborto. Para ellos es normal. Es normal. A tal persona abortó. Ah, sí. Porque todo, hermano, parece ser normal, de acuerdo a lo que el mundo le está transmitiendo a nuestros hijos. Es ahí donde usted y yo, hermano, entra como su padre, como su primer maestro, a enseñarle lo que es cierto, lo que es verdad y las mentiras que el diablo está trayendo a nuestra familia. Porque una idea en tus hijos puede destruir toda tu familia. Una idea que el diablo plante en uno de tus hijos puede ser, hermano, catastrófico para tu familia. Hubo una noticia, hermano, en el año 2006 en una revista sobre una persona muy importante que dijo estas palabras: si no hallamos la paz con urgencia en Oriente Medio, el mundo se incendiará. Además, es de misteriosa necesidad que en este tiempo surja un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional, que comande el proceso de globalización no solo en el área económica, sino que gobierne con leyes más justas la política y la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos sin distinción alguna. Venga de Dios o del infierno mismo, lo recibiremos con los brazos abiertos. Imagínese usted cómo el diablo está atacando. Ahora usted puede decirme, ¿será que tenemos que prepararnos o estamos bien como estamos? ¿Será que tenemos nosotros que prepararnos más o estamos bien así tranquilos como estamos? Ciertamente, hermano, el diablo nos está atacando más. Los tiempos donde más ataques hemos tenido es hoy. La lectura que hemos leído, hermano, nos habla de 3 varones que estaban en Babilonia. Babilonia fue un imperio, hermano, que dominó sobre todo el mundo. Y eso se describe en algunos textos anteriores. Y dice la palabra de Dios que cuando esos jóvenes estaban ahí, se promulga una ley. Y lo que leíamos dice que el pregonero anunciaba: esto es mandatorio, decía él. Esto es un mandato, esto es una orden, esto no es si ustedes quieren, esto es mandatorio. Que al sonido de todo instrumento de música, de sonido, se postren ante la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. No era si querían hacerlo. Ellos tenían que postrarse y adorar. Y decía: de todas las tribus, naciones y lenguas tienen que postrarse. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Que la iglesia está siendo, hermano, abatida a causa de todo lo que está pasando. Igual que en Babilonia. De la misma forma que en Babilonia estaban aquellos 3 hombres parados y todos los demás adoraban a aquella estatua, de la misma forma estamos hoy. Tú y yo estamos adorando a Dios y nos mantenemos en pie, pero alrededor nuestro, hermano, hay personas que están idolatradas, están adorando cosas que no deben adorar y están atacando la iglesia cristiana. Están atacando la iglesia cristiana. Y si alguien no adoraba aquella imagen, iba a ser lanzado a un horno de fuego. Entonces, esos jóvenes, hermanos, ellos mantuvieron
se mantuvieron firmes. Estos jóvenes se mantuvieron firmes y no desmayaron. Aunque ellos veían el peligro allí, frente a ellos se mantuvieron firmes. Aunque ellos veían que el horno estaba ahí donde los iban a tirar porque no estaban adorando aquella estatua, ellos permanecían en pie y estaban firmes. Es lo que tú y yo debemos hacer. Allá afuera del mundo, hermano, ahí están los ataques. Allí el diablo está atacando a tus hijos, está atacando a mis hijos. Te está atacando a ti, me está atacando a mí. Ahí está. Tú y yo debemos mantenernos firmes. En medio de este mundo, hermano, en medio de este mundo donde todo viene contra ti, llega un punto, hermano, en que decimos, bueno, todo viene contra mí. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Llegará un punto en que verás que todo va a venir en contra tuya, porque eres un cristiano. Llegará un punto en que vas a decir, bueno, ¿y qué tienen contra mí? Ah, bueno, ¿sabes qué es lo que tienen contra ti, contra mí? Que somos hijos de Dios, que le servimos a Él. Eso es lo que tenemos. Por esa razón los ataques vendrán contra ti y contra mí. Y el diablo, hermano, ha usado todo lo que está a su alcance. Ha usado la tecnología, ha usado los gobiernos, ha usado líderes mundiales para poder atacar la iglesia de Cristo. Y contra todo eso tú y yo tenemos que mantenernos firmes. Tú no puedes ganar solo. Si Dios no está contigo, no podrás ganar esa batalla. Si Dios no está contigo, si no estás unido a Dios, no vas a poder ganar esa batalla. Esa guerra no se gana, hermano, con fuerza, se gana con el Espíritu de Dios. Así que tú tienes que mantenerte firme donde estás. Eso que está aquí, hermano, lo que tú ves y ves a tu alrededor, esta es la iglesia de Cristo. No el edificio. Tú y yo, hermano, somos la iglesia de Cristo. Los que mantenemos todavía un poquito la moral, hermano, y lo espiritual. En esta iglesia somos tú y yo. Por esa razón tienes que mantenerte firme. Punto número 3, hermano, ¿qué hacer bajo este ataque? Pon tu confianza en Dios únicamente. Si pones la confianza en tu hermano, te va a defraudar posiblemente. Si pones la confianza en el pastor, te va a fallar. Si pones la confianza en el ministro que vino, en el evangelista, posiblemente te va a fallar. Pero quien no te va a fallar jamás, ese es Dios. Quien no te va a fallar jamás, ese va a ser Dios. Quien siempre te va a sostener con su mano, ese va a ser Dios. Él siempre te va a sostener. No importa en el tiempo que vengan tempestades, hermanos, contra ti. No importa que vengan guerras contra ti. Tú tienes que mantener tu confianza en Dios. Esos 3 jóvenes, hermanos, yo le voy a decir, estos 3 jóvenes mantenían su firmeza y su confianza en Dios. Los últimos 2 puntos que hemos visto. Esos 3 jóvenes mantenían su confianza y su firmeza. Ellos estaban firmes en lo que ellos habían creído. Y su confianza estaba puesta en Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces Dios siempre va a estar contigo cuando tú pones tu confianza en Él. Dice la palabra de Dios en Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La iglesia, hermano, está siendo atacada. Tu vida está siendo atacada. Tu vida está siendo atacada. Tu vida espiritual está siendo atacada. Y yo estoy seguro que tú puedes ver los ataques del diablo. Yo estoy seguro que tú puedes ver los ataques que el diablo está mandando, hermano, a través de las leyes, a través de los programas que se ven hoy en la televisión, hermano. La tecnología es algo que nos ha ayudado tanto, pero que ha corrompido tanto la mente de los jóvenes también y de adultos. Ciertamente ha sido una gran ayuda, pero ¿cómo ha corrompido la mente de los niños? También. No puedes estar todo el tiempo, todo el día, cada segundo, poniendo atención a lo que tus hijos están viendo en internet.
Pero si te das un momento, vas a descubrir que hay cosas que aparecen ahí que no está correcto que tu hijo de 10 años, tu hijo de 8 años se las esté viendo. Que esté escuchando palabras que no debe escuchar. Y ciertamente la tecnología, como lo dije, nos ha ayudado mucho, pero tanto ha corrompido la mente de nuestros hijos. La ideología, hermano, la idea que ponen en la mente de nuestros hijos. Recuerdo yo que hace unos meses, fíjese, mi niño, el pequeño, el que tiene 10 años, yo le dije, cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Yo esperaba que me dijera, quiero ser un doctor, quiero ser un maestro, quiero ser un ingeniero, un abogado. Me dijo, quiero ser un youtuber. Nomás imagínense. Pues alguien podría pensar, qué mente tan progresista. No, eso no es una mente progresista. Eso no es una mente progresista. Lo que nuestros hijos miran, hermano, en la televisión, lo que nuestros hijos miran en su teléfono, en su tableta, tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo está atacando, hermano. Y uno de los puntos principales con los que el diablo está tratando hoy es con nuestros hijos. Y tu hijo puede ser la causa también de que tú te desvíes. No importa lo maduro que seamos, el diablo es muy astuto y él busca la forma de atacarte a ti. Y si la forma de atacarte a ti es a través de tus hijos, el diablo va a usar tus hijos para atacarte. Entonces tenemos tú y yo que tener mucho cuidado con las enseñanzas que le damos a nuestros hijos. Que la tecnología, tú no le puedes evitar a tu hijo que tenga tecnología porque el mundo ya lo absorbió básicamente, pero sí puedes también tú sobre ese conocimiento que él tiene, enseñarle palabra de Dios, hermano. Sobre lo que él ya conoce, tú tienes que enseñarle también palabra de Dios. La tecnología a él no lo va a guiar hacia Dios. Quien va a guiar a ese niño hacia Dios son tus enseñanzas sobre la Biblia. Lo que va a guiar a ese niño hacia la vida eterna no va a ser la tecnología, va a ser la forma en que tú le estás enseñando. Ahora, si yo a él nunca le hablo de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que realmente Dios quiere de nosotros, él va a continuar con su idea de que él quiere ser un youtuber. El niño aquel va a continuar con la idea de que él no tiene que estudiar. Aquel joven va a continuar con la idea de que él no tiene que terminar sus estudios. ¿Para qué? Si puede vivir de otra forma. Si puede vivir sin preocupaciones. La iglesia, hermano, está siendo atacada. Algo muy importante, hermano, que tenemos que saber es que si el diablo, hermano, ataca una familia y logra desestabilizar esa familia, ese es un gran golpe para la iglesia. El diablo trabaja con todos individualmente, pero si él destruye una familia, le da un gran golpe a la iglesia de Dios. Imagínese usted. Solo imagínese, si Dios destruyera a tu familia, si desestabilizara a tu familia, nomás imagínate lo que pasaría. La única razón, hermano, como lo dije, por la que no hemos caído es porque nos mantenemos unidos a Cristo. Y mientras estés unido a Cristo, el diablo no podrá botarte. Así que mantengámonos, hermano, unidos a Cristo. Hay un ataque, hermano, contra la iglesia. Y ese únicamente lo podemos resistir, hermano, confiando en Dios, manteniéndonos firmes. Amén. Manteniéndonos firmes. La cosa es, hermano, que cuando el Espíritu de Dios desciende sobre la iglesia tiene todo el poder, hermano. Esta iglesia, este templo, este edificio podría estar lleno y el Espíritu Santo no estar aquí. ¿De qué?
sirve eso. Ahora podemos haber 3 personas aquí. Y si sobre esas 3 personas, hermano, yo lo aseguro, hermano, si sobre esas 3 personas está el Espíritu de Dios, esa iglesia así de grande, hermano, con 3 personas es una iglesia que va a vencer todo ataque del diablo. Porque el Espíritu Santo tiene que estar aquí. Esfuérzate en el Señor, mantente firme y pon tu confianza en Dios para que puedas resistir los ataques que la iglesia, que tú como iglesia de Dios estás sufriendo. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. El Dios que está con nosotros cuando estamos en comunión con Él. Ese es nuestro Dios. Quiero invitarle a usted que se ponga de pie. Nuestro mundo, hermano, igual que en el tiempo de aquellos jóvenes llamados así por el rey Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, de la misma forma que en aquellos tiempos, estamos nosotros hoy. A ti no te están diciendo te vamos a lanzar en un horno de fuego, ardiendo. Esa no es la amenaza que te están haciendo. Pero de la misma forma, te están atacando a ti y a mí, a nosotros en comunidad, como iglesia, nos están atacando. Tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, hermano. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esforzarnos para mantenernos firmes. Podrán venir decepciones a tu vida y son los ataques. Podrán venir problemas y son los ataques. Podrán venir circunstancias difíciles, enfermedades, hermano, pero tú tienes que mantenerte firme. Porque el diablo no busca solamente una forma de destruirte. El diablo busca múltiples formas en las que puede destruirte. Pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes. Y en un mundo tan lleno de pecado como el que estamos, tan lleno de tantas cosas, hermano, que dañan la iglesia, que dañan tu vida, que dañan a tu familia, que dañan a tus hijos. Hermano, cada día es de que tú y yo nos pongamos una meta y digamos, Señor, este día yo te pido, estoy orando por mi familia, estoy pidiéndote por mis hijos, protege su mente y su corazón. Porque si Dios, hermano, no va a proteger la vida de nuestros hijos, créame que nosotros veremos los resultados el día de mañana. Y este mundo, si usted puede ver hacia el futuro, se dará cuenta que no nos espera nada bueno el día de mañana. Si estamos, hermanos, viendo lo que va a venir el día de mañana, nos damos cuenta de que no es nada bueno. Si usted mira el pasado, se da cuenta que hace 20 años no se miraban las cosas que se están mirando hoy. Si miramos 50 años atrás, no habían las cosas que hay hoy. Pero si vemos 10 años más adelante, oh hermano, hay una gran diferencia de cómo va a estar nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Así que tú y yo, hermano, tenemos que levantarnos cada día y decirle a Dios, Dios mío, te pido protejas a mi familia. Rodéalas como con un escudo. Los jóvenes en las escuelas, hermano, tantas cosas. Ahora que tengo hijos adolescentes, ahora que tengo hijos pequeños en la escuela elementaria, ahora yo veo todo lo que les están enseñando a nuestros hijos. Las cosas que se les prohíben. Para este 31 de octubre, mi niña, ella llega y me dice, tengo un proyecto, ¿y qué tienes que hacer? Un altar. Y en el altar debían haber cosas, hermano, que yo dije, wow, ¿cómo es posible que en las escuelas se estén enseñando estas cosas? Un altar con la fotografía de una persona. Un tipo carta, hermano, con los deseos de aquella persona.
Y cuando mostró la fotografía, hermano, habían calaveras hasta en aquel altar. Entonces, si yo veo 10 años adelante, ¿dónde van a estar mis hijos el día de mañana? Si yo veo 10 años más en el futuro, ¿dónde van a estar ellos el día de mañana? Es necesario, hermano, que usted y yo hoy nos pongamos en oración por nuestros hijos y por nuestra familia. Si el diablo destruye la familia, destruirá también la iglesia. Créame lo que sí. Si el diablo destruye la familia, también destruirá la iglesia. Así que lo primero, hermano, es que tú y yo pongamos a nuestra familia en las manos de Dios. Ese bebé que viene en camino, hermano, ponerlo desde ya en las manos de Dios, que el diablo no pueda tocarlo. Ese bebé que recién nace, pongámoslo en las manos de Dios. Ese hijo adolescente, hermano, pongámoslo en las manos de Dios. Porque es únicamente Dios el que puede proteger la mente de estos niños. Y hacer del día de mañana un futuro mejor. Pero si seguimos como vamos, con las enseñanzas, con las leyes que se aprueban, hermano, sin duda alguna, 5 años adelante, 10 años adelante, esto no será ni la sombra de lo que es hoy. Así que tenemos, hermanos, que levantarnos más que nunca a pedirle a Dios por nuestras familias. Amén. Oramos a nuestro Dios.